Tercer punto. Elección del juez de paz titular. Por nuestra parte, nada que decir, supuesto que se comentó en la comisión que había otra segunda persona, da la impresión, con otra documentación, de que nadie se ha presentado a nadie más, por lo tanto, la misma persona reúne los requisitos que se exigen y, bueno, Sí, nosaltres simplement saber si les bases recollint de suplent, digueu a la comissió, si Yo era un nuevo candidato, me das una... Pero podemos pensar, era un expediente gubernativo de 23 de febrero para de problemas titulares y sustitutos, pero en realidad candidatos solo es el último hombre de paz. Pero aún hay una aclaración, que no es así. Al final, el voto en este caso del suplente como tal no se elige en este momento porque se eligió hace 2 años o más largo y en este momento no cumple, que cumplirá dentro de 2 años porque las circunstancias que hicieron el suplente en su día fue una renovación indirecta y no directa con el primero y el segundo. Entonces se da que no se contempla el primero y el segundo directamente. Es decir, que no es que no se ha cumplido con eso, sino que no le toca en este momento. Pues votos a favor.